Bienvenidos sean todos a la sesión del día de hoy del seminario virtual sobre biocultura, saberes comunitarios e intergeneracionales sobre los recursos naturales y actividad sociocultural en y con el territorio. Este seminario es organizado a través del proyecto de investigación e incidencia, participación comunitaria intergeneracional para el reconocimiento y resignificación de memorias bioculturales diversas sobre los usos de recursos naturales locales. Es un proyecto PRONAE con el número 322651 de PRONACE de Cultura de CONACYT. Esta es, bueno, ya nuestra penúltima semana. Hemos estado reuniéndonos desde septiembre y bueno, los que están por primera vez, bienvenidos y los invitamos a revisar las presentaciones previas. Hemos tenido invitados de diversos países y bueno, el día de hoy nos toca una ponente que se encuentra en México, en Guanajuato, y le cedo la palabra a mi compañero César Lozano, quien hará el favor de leernos su semblanza. Muy buenas tardes con todos y con todas quienes nos damos cita a esta penúltima sesión de trabajo del seminario sobre biocultura. Voy a dar un pequeño vistazo a el currículum vitae de nuestra expositora del día de hoy. María Luján Christiansen tiene nacionalidad argentina, pero también ha sido naturalizada como mexicana. Ella, dentro de su formación profesional, es licenciada en filosofía por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, en el área de nociología. También tiene una maestría en filosofía de las ciencias por el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El área en el que ha desarrollado su trabajo es la epistemología de las ciencias de la salud mental. También nuestra expositora tiene el grado de doctora en filosofía de las ciencias, asimismo por el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Autónoma de México, UNAM. También su campo de trabajo ha sido la epistemología de las ciencias de la salud mental. Entre otros diplomas que ha alcanzado nuestra expositora está el de especialista en psicoterapia sistémica relacional, la Universidad de Guanajuato, diplomada en psicoterapia sistémica relacional por el Centro Milanese di Terapia de la Familia, sede México. También tiene un certificado de Milan Approach Psychotherapy, New Paradigms in Systemic Relational Practice por el Milan Institute. Otro diplomado en terapia de pareja, enfoque sistémico relacional en el Instituto Sistémico de Buenos Aires. En el campo laboral, ella es profesora investigadora titular a tiempo completo en el Departamento de Filosofía, División de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad de Guanajuato. También ejerce como investigadora del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, México. Entre los reconocimientos, tiene un reconocimiento a perfil deseable de PRODEF, otorgado por la Secretaría de Educación Pública. Entre su producción, ella es autora de 8 capítulos de libros arbitrados y más de 30 artículos en revistas internacionales arbitradas e indexadas. También ella ejerce como directora de proyectos de investigación en nivel de grado y posgrado. Es miembro de redes de investigaciones internacionales y las líneas en las que ha generado su aplicación y conocimiento son la epistemología de la psicología, la psiquiatría y el psicoanálisis, así como la filosofía de la violencia, la epistemología sistémica racional y por último, también recalcamos que es miembro del cuerpo académico consolidado
filosofía social. Damos paso a nuestra invitada de esta tarde. Gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Martín, César, Ana, y bueno, a todos los presentes. Yo me siento muy honrada de ser parte de este seminario y bueno, espero que tengamos unas 2 horas muy productivas y que aprendamos mucho. El tema del que yo me voy a ocupar el día de hoy es la injusticia, un tipo particular de injusticia que aquí aparece como, en el título como injusticia hermenéutica, pero bueno, es un abordaje más amplio el que quiero dar. Y voy a trabajar con un caso específico, un caso que los que vivimos aquí en México sabemos que está en la mesa de discusión actual sobre un proyecto de infraestructura muy importante del gobierno federal. Y voy a dar algunas precisiones antes de entrar en el caso, porque sé que hay gente de otros países que quizás conoce poquito o no conoce de qué se trata este proyecto. Y en realidad no me va a interesar tanto el caso en sí, digamos a nivel de contenido, sino que me va a servir a mí para poder plantear ciertas cuestiones filosóficas, cuestiones epistemológicas, que siempre son más fáciles de ilustrar y de identificar en discusiones concretas, ¿no? Entonces, yo reconozco que el caso del que voy a hablar es muy, muy polémico, muy debatible, y bueno, un poco la propuesta y la expectativa es esa, ¿no? Que podamos compartir diferentes puntos de vista, que podamos hacer algo que yo voy a decir que no se ha hecho, que no se ha hecho como se debía haber hecho. Y bueno, un poco mostrar, ¿no? Cómo el no hacer, muchas veces el no abrir espacios de conversación que supongan cierto conflicto y cierta confrontación puede ser una forma de injusticia epistémica y hermenéutica. Bueno, voy a iniciar entonces esta presentación con, bueno, hablando de injusticia, voy a tomar como referente dos autores, dos pensadores que a mí me han servido mucho y que están como en el horizonte de esta reflexión. Una de las citas es del libro Los rostros de la injusticia de Judith Schlark, esta autora que hoy por hoy está siendo muy leída, muy analizada. Dice Judith Schlark: si decir lo que es la justicia es necesariamente racional y abstracto, la experiencia de la injusticia es inmediata, directa y emocional. ¿Por qué me interesa esta cita de Schlark? Me interesa porque si nosotros pensamos en el concepto de justicia desde una perspectiva filosófica, los filósofos podríamos estar indefinidamente discutiendo qué es la justicia. Y lo más probable es que no nos pusiéramos de acuerdo. Sin embargo, esa dificultad o esa incapacidad que pudiéramos tener para encontrar una definición universal de justicia no quita que los que vivimos en una sociedad, los que vivimos en un cierto grupo, en una cierta comunidad, reconozcamos, aún cuando no tengamos una definición de justicia, reconozcamos la injusticia. Y esto tiene mucho que ver con la capacidad que tenemos de indignarnos, ¿no? Es decir, un acto de injusticia o que nosotros identificamos como injusticia, algo que espontáneamente nos produce es indignación. Eso quiere decir que aunque nosotros racionalmente no pudiéramos definir, dar un concepto de justicia, sí podríamos, no obstante, reconocer la injusticia. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, Schlark lo que explica es que la injusticia tiene una dimensión emocional que está muy por encima de lo teórico, está muy por encima de lo que podamos pensar.
esa dimensión emocional también está muy por encima de las leyes y de los reglamentos. Es decir, en un país podría haber conductas profundamente racistas, profundamente discriminatorias, aun cuando sus leyes sean igualitarias, o aun cuando oficialmente ese país se proclame en contra del racismo, del clasismo, de la discriminación. Entonces, bueno, esa es una reflexión que me interesa mucho tener en el trasfondo de mi presentación. La otra cita es del sociólogo portugués, también muy leído y muy discutido actualmente, Boaventura de Sousa Santos, en este libro que se llama Conocimientos nacidos en las luchas. Ahí Boaventura dice, un poco en el tenor, digamos, de lo que me interesa de Schlark, dice Boaventura, las experiencias vitales de los oprimidos se hacen inteligibles para ellos como una epistemología de las consecuencias. En su mundo de vida, las consecuencias son primero, las causas son después. Bueno, ¿por qué me interesa esta cita de Boaventura? Justamente porque lo que está señalando ahí es que el hecho de no poder intelectualizar una noción de justicia no quiere decir que no vivamos la injusticia. Nuevamente aquí, los efectos de las injusticias vienen como consecuencias, aunque eso no se convierta en un ejercicio reflexivo o en un debate o en una discusión donde pudiéramos discutir conceptos, ¿no? Es decir, es este lado vivencial de la injusticia, como el lado emocional de la injusticia, el que a mí me va a interesar. Bueno, dicho esto, yo espero que luego cuando empiece a hablar del caso con el que voy a ilustrar lo que voy a decir ahora, se vea la relevancia de estos dos extractos que he tomado de ambos autores. Pero bueno, por ahora lo primero que voy a hacer es exponer ciertas ideas epistemológicas que me van a servir de andamiaje para poder luego pasar al caso que voy a discutir. Voy a comenzar diciendo que en realidad todos, sin excepción, los que estamos aquí y los que no están aquí también, hemos sido sujetos de injusticias epistémicas. Es decir, hemos vivido nosotros injusticias epistémicas y también muchas veces hemos perpetrado injusticias epistémicas aunque no lo sepamos y aunque no lo llamemos así. Por más buenas personas que nos creamos. ¿Por qué es así? Bueno, porque todos llevamos vidas epistémicas. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que somos naturalmente sujetos epistémicos. A veces pensamos en la epistemología como algo que hacen los filósofos o algo muy profesionalizado, pero lo cierto es que hay una epistemología natural que todos, con la que todos vamos por la vida, ¿no? Es decir, todos somos sujetos capaces de tener creencias y de fundamentar esas creencias. Y somos capaces también de reconocer que los demás tienen creencias y de intercambiar razones con los demás. Quiere decir esto que nosotros vamos haciendo, desde que nacemos y a lo largo de la vida, un capital epistémico. Es decir, vamos acopiando creencias. Ese capital es móvil en el sentido de que a veces hay creencias que abandonamos, hay otras creencias nuevas que vamos poniendo, que vamos sumando. Y eso tiene un sentido práctico, no solo porque producimos conocimiento y podemos participar en la vida social, sino porque sobre la base de esas creencias nosotros tomamos decisiones. Pero no solamente tenemos un capital epistémico, sino también que nosotros nos hacemos de una reputación epistémica, de lo que podríamos llamar un estatus epistémico. Eso, ¿por qué es así? Bueno, porque para los demás, para las diferentes personas con las cuales yo interactúo,
esas personas se van haciendo una representación de qué tan creíble yo soy. Es decir, para algunas personas yo seré muy creíble, para otras personas seré creíble, para otras personas seré más o menos creíbles, y a lo mejor para otras personas soy poco creíble o nada creíble. ¿Por qué sucede así? Sucede así porque hay marcadores de credibilidad, es decir, cómo nos formamos ideas epistémicas acerca de los demás y de nosotros mismos. Bueno, nos vamos formando esa reputación epistémica a partir de ciertos marcadores de credibilidad. Un marcador de credibilidad por excelencia es la educación. Nosotros tenemos en ese sentido un conjunto de prejuicios acerca de quién es más creíble en virtud de cuánta educación o qué tipo de educación una persona tiene. Por ejemplo, nosotros podríamos dar por sentado, incluso sin escuchar hablar, sin interactuar con una persona, podríamos dar por sentado que si una persona tiene una maestría, es más creíble que alguien que no tiene un grado universitario, y que quizás una persona que tiene un doctorado es más creíble que una persona que tiene una maestría. Ahora, ustedes podrían decir, bueno, pero eso necesariamente no es así. Claro que no es así, pero insisto, son prejuicios, son ideas previas que nosotros nos formamos y que nos permiten, antes de interactuar con las personas, disponernos en un cierto grado a creerles, digamos, en diferentes niveles. Asignarles un grado de credibilidad relativo a esos marcadores de credibilidad. ¿Qué ocurre? Esos marcadores de credibilidad que hacen parte de esta economía, es decir, de cuánta credibilidad le damos a los demás y cuánta credibilidad los demás nos dan a nosotros, a veces nos pueden favorecer, por ejemplo, en el caso de la persona que tiene grados académicos muy altos, se ve favorecida por este prejuicio de que eso debe significar que la persona es muy creíble. Pero a veces también estos marcadores de credibilidad nos pueden afectar negativamente, si nos pueden perjudicar. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque muchos de esos marcadores de credibilidad tienen que ver con la identidad. Una autora, una filósofa inglesa que se llama Miranda Fricker, que dice muchas de las cosas que yo voy a estar planteando el día de hoy, pone en un libro que ella llamó Injusticia Epistémica, pone un ejemplo que ya es clásico, ¿no? Cuando uno habla de Fricker, muchas veces para explicar la injusticia epistémica se acude a este ejemplo que ella pone, ¿no? Que tiene que ver con una persona de raza negra en Estados Unidos. Es decir, por el hecho de ser una persona negra, de antemano y sin escuchar la argumentación de esa persona, el testimonio de esa persona o lo que tiene para decir, se asume de entrada que esa persona es menos creíble que si la persona fuera blanca, ¿no? Es lo que ocurre, por ejemplo, la diferencia entre un niño y un adulto, ¿no? Es decir, el niño, por ser niño, le adjudicamos menos credibilidad y al adulto, por ser adulto, más credibilidad. Pero en este caso, este sesgo, que no es un sesgo evolutivo, el del color de piel, es un sesgo que a la persona, digamos, con esa característica, la afecta en el sentido de que minimiza o desvaloriza su grado de credibilidad y le afecta en su capacidad de dar un testimonio que se considere válido. Esto es lo que da lugar a un tipo de injusticia que se ha hecho popularmente llamada injusticia testimonial. Es decir, esta persona es tratada de manera injusta porque entonces la forma en la que se la va a escuchar, la forma en la que se recibe su testimonio, es una forma injusta. Y esto, el efecto que tiene, bueno, tiene varios efectos, pero el efecto más importante es el de el silenciamiento. El silenciamiento puede darse básicamente de dos maneras. La más común, bueno, no la más común, perdón, pero la más alevosa, la más evidente,
sería impedirle hablar, ¿no? A esto se le ha llamado de diferentes formas, pero podemos entender como un ahogo epistémico, un sofocamiento epistémico, en el sentido de que la persona tiene algo para decir, podría decirlo, pero no se le permite. Es decir, se le comete una injusticia epistémica de tipo testimonial porque no se la deja hablar. Esa, insisto, es la forma más evidente. Hay otras formas más sutiles, más imperceptibles y por lo tanto también más habituales en que alguien puede ser silenciado y en ese sentido se le puede cometer una injusticia testimonial, que es el hecho de dejarlo hablar sin prestarle atención, sin conferirle importancia. Se le llama inaudibilidad porque es como si le pudiéramos bajar el volumen, ¿no? Como si pudiéramos bajar el volumen de la conversación, que usualmente cuando hablamos de este fenómeno, lo que decimos, cuando nosotros sentimos que alguien que nosotros estamos hablando, pero que en realidad no nos están prestando atención, no nos están dando importancia, nos están ignorando, muchas veces decimos que nos oyen pero no nos escuchan, ¿no? Bueno, ese sería un caso muy habitual también de silenciamiento que produce injusticia testimonial. Cuando esto ocurre de manera repetitiva y sistemática, lo más común es que la persona, en una relación, digamos, que se mantiene en el tiempo y donde esto va ocurriendo sistemáticamente, la persona va perdiendo confianza en su propia capacidad de testimoniar, ¿no? Es como si la persona internalizara este sesgo, el su perjuicio, y se autosilenciara, ¿no? Es como una forma de lo que usualmente se llama gaslighting, ¿no? Esta pérdida de confianza, de autoconfianza epistémica, que redunda finalmente en un autosilenciamiento. Entonces, como una injusticia perpetrada sobre uno mismo. Estoy hablando en casos ya muy, muy extremos. Bien, hay otra forma de injusticia epistémica que están relacionadas, luego voy a decir cómo, eh, que podemos sufrir, pero ya ahora no tanto a nivel personal, a nivel individual, sino como grupos, como comunidades, como sociedades. Esta otra forma de injusticia tiene que ver no tanto o no solo con la pérdida de credibilidad a partir de un prejuicio negativo, sino con la exclusión, con la privación de la posibilidad de poder participar en la producción social de significados y de sentidos. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que así como los individuos somos capaces de darle sentido a las cosas y de construir y asignar significados a las cosas, los grupos también, las sociedades también son capaces de construir grandes redes de significados. ¿En qué casos se da la injusticia epistémica? Se da en los casos donde por algún prejuicio acerca de ese grupo, acerca de esa sociedad o de esa comunidad, los sentidos o los significados que han sido capaces de construir no tienen valor en el espacio global, en el espacio, digamos, más amplio de la producción de sentidos. Es decir, aunque esos grupos sean capaces de hacer inteligibles sus propias experiencias sociales, esos sentidos o esos significados no cuentan. La pregunta sería, ¿por qué no cuentan? ¿No? Por eso aquí yo pongo el concepto de marginación, porque en realidad ese, esa subestimación, esa desestimación de los significados y sentidos que ellos podrían aportar, con los cuales podrían participar en las tomas de decisiones, no son escuchados, y no son escuchados porque ellos están situados socialmente
en relaciones que los desfavorecen, ¿no? Por eso este otro tipo de injusticia epistémica, al que Fricker llama injusticia hermenéutica, está muy, muy relacionado con el lugar social, con la posición social que estos grupos ocupan. Algo que, bueno, parte de los efectos que el ejercicio de esta forma de injusticia ocasiona es el hecho de no ser registrados, ¿no? Es como una forma de estar, pero no existir, ¿no? Es decir, la invisibilización en un sentido de relevancia, ¿no? Es decir, el saber que están, saber que ese grupo está, pero en realidad no cuenta. Es como una presencia ausente, digamos, ¿no? ¿En qué sentido se lo rechaza? Se lo rechaza en el sentido de sus diferencias, es decir, no se los reconoce en su alteridad, no se les reconoce como auténticos otros. En la medida en que son diferentes y en que esas diferencias no pueden ser asimiladas en los sistemas de creencias de aquellos que ocupan posiciones privilegiadas, entonces desaparecen en un sentido simbólico. Y quedan excluidos entonces en la participación digamos, social de aquellas prácticas que son productoras de decisiones, incluso de decisiones que los alcanzan, ¿no? Que tendrán consecuencias que para ellos son relevantes. Bueno, esta forma de injusticia hermenéutica, que no sé si ha quedado claro, pero bueno, en todo caso luego la puedo volver a explicar, tiene mucho que ver con lo que otros autores, por ejemplo José Medina, Polhaus, han llamado una ignorancia activa o ignorancia voluntaria. ¿Con qué tiene que ver esto? Esto tiene que ver con el hecho de que del otro lado, es decir, aquellos que ignoran a estos productores de sentidos que no encajan con esos sistemas de creencias hegemónicos o dominantes, digamos, quienes están situados en dentro de esos sistemas de creencias dominantes, no le confieren relevancia, pero tampoco están dispuestos a hacer el esfuerzo epistémico que habría que hacer para poder entender esos otros sistemas de creencias, o esos otros significados. Entonces, no es una ignorancia pasiva, es una ignorancia que de alguna manera se alimenta del temor a tener que abrirse a la posibilidad de ver amenazadas las propias ventajas que ellos obtienen de esta invisibilización. Bueno, globalmente esto produce lo que podríamos llamar un déficit estructural de credibilidad que se sufre de manera colectiva. ¿Esto con qué tiene que ver? Tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que muchas veces esta injusticia hermenéutica se encapsula en las instituciones. Se encapsula al punto de que se vuelva prácticamente normal, que se normalice, se naturalice este estado de cosas, al punto de que ya no lo veamos como actos de injusticia hermenéutica. Y esto se vuelve causa y efecto, ¿no? Si en el origen, un poco lo que intensifica esas grietas es el acceso desigual a indicadores de credibilidad que favorezcan, también esta injusticia hermenéutica empeora esos indicadores de credibilidad y por lo tanto aumenta ese abismo, ¿no? Que existe entre estos grupos. Y además esto también alimenta prácticas etnocéntricas que son segregadoras, ¿no? que mantienen esas diferencias y por lo tanto esas inequidades que en principio son epistémicas, pero que redundan en inequidades de otro tipo, ¿no? Sociales, políticas, económicas. Ahora, el concepto que a mí, más allá de Fricker, me interesa explorar aquí, y lo voy a hacer con el caso que voy a usar para ilustrarlo, es lo que podemos llamar un paternalismo epistémico. ¿Qué es un paternalismo epistémico? Bueno, esto tiene que ver con una forma de relación entre los conocedores, es decir, la pregunta central
para poder determinar si hay o no relaciones paternalistas en un sentido epistémico, la pregunta sería cómo nos vinculamos entre nosotros. Las relaciones paternalistas nos hacen, nos llevan a pensar inmediatamente en relaciones asimétricas, en relaciones verticales, como son las relaciones entre padres e hijos, ¿no? Pero a nivel de ciudadanía no pensaríamos en las democracias liberales, no pensaríamos en las relaciones en este sentido paternalista, pensaríamos en relaciones entre libres e iguales. Entonces, cuando hablamos de un paternalismo epistémico, aquí en principio lo asociaríamos con una actitud de cierta arrogancia epistémica. La arrogancia tiene que ver con la dificultad para que uno se pueda dar cuenta de las propias limitaciones de su punto de vista. Y el tipo de relación o de vínculo que promueve el paternalismo epistémico es un vínculo directivo, como lo podríamos imaginar cuando pensamos en la pedagogización en el sentido tradicional, ¿no? Donde hay alguien que sabe y hay alguien que está vacío de saber y que debe ser completado y que se le debe transmitir unilateralmente ese conocimiento que uno tiene y el otro no. El paternalismo epistémico, entonces, como yo lo entiendo aquí, lo voy a plantear acá, tiene que ver con un agente epistémico. Este agente podría ser un individuo, pero también puede ser un grupo, puede ser una corriente, una escuela, un grupo social. Interpone su propio punto de vista, su propio juicio, bajo el argumento de mejora de los estados epistémicos del otro, ¿no? Que aquí el otro sería la audiencia. Bajo esta idea de que esa intervención la hace para mejorar la calidad epistémica, digamos la calidad del conocimiento, entonces se adjudica el rol de interferir sin pedir permiso, sin consultar o simulando un modo de consulta con fines de mejora. Y entonces, bueno, yo voy a dejar planteada la pregunta aquí, voy a empezar a trabajar con el ejemplo que traigo y voy a dejar como en suspenso esta pregunta, que al final, pues sí, daré una respuesta tentativa, y bueno, ya luego pasaremos un poco a debatir, ¿no? Cómo responderían ustedes o qué piensan sobre esta forma de plantear la pregunta. La pregunta es si es defendible el paternalismo epistémico entre libres e iguales. Bueno, el ejemplo con el que voy a trabajar es esta famosísima obra de infraestructura, que es prácticamente la más importante del gobierno federal en este sexenio de 2018-2024, que es el Tren Maya. Para quienes vivimos aquí en México, no haría falta dar demasiada información sobre las características de este proyecto, aunque quién sabe, porque la información ha sido bastante confusa, como lo vamos a ir viendo. Pero bueno, sé que además hay personas de otros países, entonces lo primero que voy a hacer antes de entrar al análisis es trabajar un poquito con el spot publicitario que el gobierno federal ha utilizado para promover el proyecto. Este es un spot que para aquellos que hayan ido al cine, que hayan ido a Cinemex, seguramente lo han visto porque se estuvo pasando en las salas de Cinemex. Y bueno, no es casual que se haya pasado en Cinemex, luego voy a decir por qué. Y bueno, hay ciertas características que a mí me llaman mucho la atención sobre cómo se armó el spot, y bueno, luego vamos a empezar a trabajar a partir de ahí. Existe una tierra rica en cultura y tradición, con gente que ama su historia y vive día a día construyendo un futuro para las nuevas generaciones. Hoy, el corazón del mundo maya encuentra una nueva voz para comunicar a los pueblos y al mundo un mensaje de progreso y bienestar.
El Tren Maya, un proyecto que abrirá las puertas a las maravillas del sureste de México, llevando progreso a través de una industria madre de crecimiento y desarrollo social. El turismo. Un turismo sustentable, incluyente y justo, motor de desarrollo e integrador de comunidades, generador de riqueza distribuida de manera justa y equitativa a todas sus regiones, ahora integradas en un proceso de crecimiento sostenible. 5 estados, 5 identidades, comunicadas a través de un transporte eficiente y de vanguardia, con máximo respeto por el medio ambiente. Quintana Roo, emblema del sol y la playa, puerta de entrada del turismo nacional e internacional, donde todas las propuestas se conjugan con una infraestructura de clase mundial para todos los estilos. Campeche, un imán para los aventureros que gustan de historias de piratas. Fuertes amurallados, ciudades mayas ancestrales, pueblos coloniales y hospitalidad únicos que hacen de este estado un destino singular. Tabasco, con sus colosales cabezas olmecas, exóticos paisajes y sus plantaciones de cacao, fuentes de tradiciones y diversidad. Chiapas, selvas y bosques que ocultan espectaculares secretos para aquellos viajeros que se atreven a vivir las más increíbles experiencias. Y Yucatán, fusión de la cultura maya y el nuevo mundo, con una gastronomía que despliega todos los matices de una tierra rica en tradición y naturaleza. Juntos, creando un nuevo paradigma de turismo, en donde proteger los ecosistemas, detonar el crecimiento económico, fomentar la inclusión social, desarrollar un crecimiento racional respetando a los pueblos originarios, evitando la sobreexplotación de los destinos, deben significar una nueva visión de la industria turística. Por eso decimos, sin dudas, el Tren Maya, turismo que genera bienestar para México. Bueno, muy bien. Bueno, como ustedes habrán podido ver, si es que se entendió el mensaje que transmite el spot, la narrativa que impregna esta presentación del gobierno federal, de la sectura acerca del proyecto del Tren Maya, está permeada por la idea de desarrollo, ¿no? Desarrollo, progreso, bienestar son alusiones que constantemente se hacen en la presentación y que van acompañadas además de imágenes que fortalecen ese argumento, ¿no? Nosotros sabemos que el uso de las imágenes tienen, desde el punto de vista argumentativo, mucha potencia, ¿no? Y las imágenes que se nos muestran a lo largo de la presentación son imágenes que pudiéramos decir de éxito, ¿no? De aquello aquello en lo que se debería convertir una zona que es muy rica en muchos sentidos, ¿no? En un sentido patrimonial, en un sentido de riquezas naturales y por supuesto de un potencial turístico muy, muy importante. Ahora, hay ciertas características de este proyecto llamado así Tren Maya, que muchos han señalado que en realidad es muchísimo más que un tren, es un proyecto de reordenamiento territorial y no solamente la construcción de un tren. Tiene ciertas características que valdría la pena pensar, por lo menos ponerlas en la mesa de discusión, acerca de cómo se ha llevado a cabo el proceso de toma de decisiones acerca de la forma de entender el desarrollo en un proyecto de esta envergadura. Vamos a ver primero algunas características de este proyecto
Como se ve en el video, es una obra que va a atravesar 5 estados muy importantes, que son el estado de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, que tiene un recorrido aproximado de 1.500 kilómetros. Inicialmente se hablaba de 18 estaciones, pero si yo no tengo mal el dato, son algo de 30 estaciones, y que además van acompañadas de lo que se llaman polos de desarrollo urbano. Estos polos de desarrollo urbano se piensan fundamentalmente como una infraestructura que sea capaz de darle servicio al turismo que se piensa promover con la construcción de este tren, hoteles, restaurantes, centros comerciales, bueno, una infraestructura, digamos, que sea adecuada a las masas de turismo que se piensa recibir. El turismo no es el único objetivo que el tren tiene. Como dice aquí, también el tren va a servir para transporte de pasajeros locales y también transporte de carga, además de la interconexión con otras vías férreas, como es el proyecto Transístmico, que va a conectar algunas refinerías. Y bueno, pero la atracción turística, aumentar la atracción turística es, como lo dice bien el spot, uno de el objetivo más importante. Hay que tener en cuenta que en estas láminas de la Sectur se hace mucho énfasis, como se puede ver aquí del lado izquierdo, en el concepto de desarrollo, ¿no? Es decir, el Tren Maya generará un desarrollo integral del sureste de México, una zona históricamente abandonada, castigada por gobiernos anteriores, y bueno, por toda una historia, ¿no? Muy compleja. Se hace énfasis también, bueno, en la inversión que se estimaba inicialmente, aunque aquí se habla de entre 120 y 150 mil millones de pesos para la construcción del tren. En realidad, otras fuentes hablan de una inversión muchísimo más elevada. Y también la población a la cual se va a favorecer, ¿no? 12 millones de habitantes en los 5 estados, y una proyección de 17 millones de turistas al año. Esta proyección se había hecho para 2023, que bueno, finalmente pues todavía no está funcionando, entonces será para 2024, pero en realidad la proyección que se tiene para más adelante, por ejemplo en 2053, se proyecta una masa de 53 millones de turistas al año para la península. Y bueno, aquí también es muy importante en esta lámina de la Sectur este mensaje. Dice: el Tren Maya es una oportunidad para saldar la deuda histórica de desarrollo con esta región. Entonces este concepto de deuda histórica también está fuertemente en la retórica oficial acerca del proyecto, y priorizar ante todo el bienestar de la población. Bueno, se habla también, bueno, como dijimos, de que es un proyecto de ordenamiento territorial que busca generar oportunidades equitativas para las comunidades, de promover un modelo de desarrollo territorial equilibrado y sostenible. Y bueno, acá ya podemos empezar a hacernos algunas preguntas interesantes, ¿no? Por ejemplo, la idea de construir estos polos de desarrollo urbano, ¿no? Esto se anuncia, como dijimos, en un lenguaje que habla de progreso, y entonces esto da por sentado, transmite la idea de que el progreso es sinónimo de urbanización, es decir, de que las formas de vida promovidas por la urbanización son mejores o representan un adelanto, representan, digamos, una mejora en detrimento de formas de vida que no suponen un grado de urbanización como el que se está pensando aquí, ¿no? Es decir, la forma de vida rural, agraria, de las comunidades que han estado ahí desde hace 3.000 años, parecerían ser digamos, un sinónimo de atraso, de rezago
sobre el cual hay que traer, o ante el cual, digamos, a las cuales hay que atender desde un modelo de desarrollo entendido de esta manera, ¿no? De una urbanización casi civilizatoria. Por otra parte, aquí también, por ejemplo, se habla de ordenamiento territorial, pero más bien habría que aquí hablar de un reordenamiento, porque como dijimos, este es un territorio que tiene una larga historia, ¿no? Es decir, no es que haya un vacío de ordenamiento territorial, sino que más bien en lo que se está pensando es en un reordenamiento. Es decir, el problema aquí es que estos conceptos de progreso, de desarrollo, de orden, siempre suponen un horizonte valorativo. No es posible hablar desde un vacío de valores de estos conceptos, ¿no? Y entonces decir qué es el desarrollo y decir qué es lo que representa progreso, qué es lo que representa orden, siempre nos lleva a abrir un espacio de conversación, ¿no? Que puede ser muy incómoda acerca de las diversas formas de poder entender estas nociones. Por otra parte, algo que está presente aquí en el énfasis que se hace acerca de, bueno, de la importancia que esto tendrá para el turismo, es que el turismo ciertamente aquí está presentado de una manera bastante, podríamos decir, romantizada, ¿no? Es decir, el turismo aquí está planteado como una fuente económica generadora de empleos y de oportunidades y de mayor equidad y demás, pero no está vista como una industria basada en la extracción y explotación y a veces incluso sobreexplotación de recursos, ¿no? De hecho, uno podría preguntarse qué capacidad tiene la península para recibir 17 millones de turistas, que supone una necesidad de recursos, ¿no? Como por ejemplo el agua y de producción de residuos urbanos, bueno, de muchas cuestiones que desde el punto de vista socioambiental sería muy importante plantearse, ¿no? Más allá de lo que económicamente pudiera representar y laboralmente el turismo como actividad. Y más que nada porque aquí se está tratando de un turismo de masas. Por otra parte, tampoco se está diciendo, tampoco se está hablando aquí de que este proyecto de reordenamiento territorial y de la construcción de este tren es simultáneamente también un proyecto inmobiliario muy potente y a su vez empresarial, ¿no? Que de alguna manera traerá un impacto social muy fuerte, más allá del impacto ambiental, sobre el cual han insistido mucho los ambientalistas y las organizaciones civiles y demás, un impacto social que transforma, que cambia sustancialmente las formas de vivir, ¿no? de estas comunidades que van a ser alcanzadas por estas transformaciones. Por otra parte, en el spot, por ejemplo, con esas imágenes espectaculares, porque si algo no se puede negar es que la península de Yucatán realmente tiene una riqueza paisajística impresionante, es que en este tipo de turismo que se está promoviendo, aunque en realidad haya una idea de turismo sustentable, ¿no? y un poco esta pretensión de alejarse de esta idea de un turismo masivo, extractivista, sobreexplotador y demás, sin embargo hay una mercantilización no solamente de la naturaleza, sino también de las identidades culturales. No de gusto, por ejemplo, cuando se está hablando del potencial económico y laboral que tiene el proyecto del Tren Maya, se muestran imágenes de la Riviera Maya, ¿no? Que eso es muy interesante porque, a ver, me voy a adelantar un poquito, si nosotros vemos aquí el mapa con el recorrido que el tren va a hacer, en realidad, aquí en la península de Yucatán ya hay una franja de desarrollo sumamente potente. Creo que esto, para todos los que tenemos la fortuna de conocer la Riviera Maya, sabemos, ¿no? Del desarrollo impresionante que hay en Cancún, Cozumel, Isla Mujeres, Tulum,
Mahahual, bueno, en unos lados más, en otros lados menos, pero es innegable, ¿no? El potencial, ¿no? Y el desarrollo turístico que ha habido en esas zonas. Y bueno, son justamente las imágenes que se muestran, ¿no? Como un referente, digamos, visual de aquello que podría ocurrir si el turismo fuera extendido y fuera potenciado hacia otros ámbitos de la península de Yucatán. Claro, aquí, por ejemplo, en una de las imágenes del spot se muestran los cruceros en Cozumel, ¿no? Pero habría que preguntarle a los habitantes de Cozumel qué representan, ¿no? Estos 3 puertos de cruceros que tienen, ¿no? Hay un gran problema ahí con los habitantes que han resistido el intento de construir un cuarto muelle, ¿no? A sabiendas de lo que ocasiona a nivel, por ejemplo, de residuos urbanos, el recibir todos los desechos que los cruceros traen, y las afectaciones que, por ejemplo, el dragado ha ocasionado en los arrecifes, y bueno, todo lo que no se dice, digamos, en estas imágenes de éxito, ¿no? Claro que, insisto, en la retórica, en la narrativa oficial, de lo que se habla es de otra forma de hacer turismo, ¿no? Se insiste en la noción de un turismo sustentable. Pero podríamos poner nuestra mirada en el caso de aquellos lugares de la Riviera Maya que se propusieron o que se venden y se autopublicitan como turismo sustentable cuando en realidad no lo son. Y yo el ejemplo que voy a poner es de una pequeña islita que está aquí, que se llama Holbox, que probablemente varios de ustedes a lo mejor han tenido la suerte de poder visitarlo. Este es un destino indudablemente paradisíaco, muy probablemente un turista bueno, o alguien que piensa viajar a México y que en Europa ve esta foto de promoción, muy probablemente se enamore de este lugar, ¿no? Y quiera visitarlo y esté dispuesto a viajar a México y pasar allí unas vacaciones, ¿no? Pero este es el otro lado de Holbox, ¿no? Holbox es una isla que se autopromociona como ecoturística, un turismo sustentable, y la verdad es que es un ejemplo emblemático de un turismo no sustentable, ¿no? Si veamos el dato de aquí, visitantes dejan 360 toneladas de basura al mes. Es decir, el sitio de transferencia en Holbox está completamente colapsado, incluso se hablaba el año pasado de un ecocidio, porque hay un caos en el manejo de los residuos urbanos, que la enorme afluencia de turistas que la isla recibe ha vuelto inmanejable la capacidad que se tiene. Además, bueno, ¿no? Aunque los ciertos colectivos han intentado resistir y proponer planes de manejo que sean adecuados a las circunstancias actuales de la isla, esto no se ha logrado, y bueno, la sobreexplotación de recursos en un territorio tan pequeño ha ocasionado problemas ambientales sumamente graves, ¿no? El otro gran problema de Holbox, que obviamente no se muestra en las imágenes de éxito con las cuales se hace publicidad de este turismo supuestamente ecoturístico, es el tema de las inundaciones. Holbox, a la menor lluvia se inunda, y se inunda por el grado de compactación que las calles tienen. Holbox tenía calles de arena blanda, de arena suave, pero a raíz de los casi 2000 taxis que hay, que son carritos de golf, que antes eran carritos de golf, pero que cada vez más empiezan a ser Can-Am porque se requieren vehículos de mucha más potencia para poder pasar por los pozos y transitar estas calles inundadas. Bueno, pues esto es un círculo vicioso que va empeorando el estado de las calles cada vez más, sumado a la gran deforestación de los manglares que ha habido. Se habla del 80% de deforestación, con un daño irreversible sobre lo que eran los manglares en la zona en que se ha construido toda esa increíble infraestructura hotelera que se está construyendo, y que ahorita, a raíz del Tren Maya,
posiblemente se incremente porque el trazado del tren se modificó para que Holbox no quedara fuera. Parece que va a haber una estación que va a estar cerca de Chiquilá, que es, bueno, de Cantunilquín y de ahí a Chiquilá, que es de donde se toman los ferries para llegar hasta Isla Holbox, y bueno, pues esto va a ser un atractivo turístico más que va a empeorar las condiciones de sobreexplotación de recursos que la isla ya de por sí tiene. Bueno, yo quiero que veamos ahora un video muy breve del testimonio de un agricultor, un campesino agricultor yucateco y un apicultor yucatecos, acerca, bueno, que va a contrastar con el anterior spot que vimos, y bueno, luego platicaremos un poquito. Nada, no tiene nada de malla. A lo mejor por un cruzamiento, a lo mejor porque va a cruzar en mi territorio maya, pues le pusieron el nombre del tren. Realmente nosotros como productores de aquí, los productores mayas, estamos dedicados a lo que es la miel y lo que es un poco de agricultura, un poco de ganadería. Para nosotros pues no logramos entender en qué nos vaya a beneficiar el Tren Maya. Lo que sí podemos entender que nos va a perjudicar porque pues de alguna forma van a deforestar árboles, selvas, y van a contaminar nuestras aguas. Nosotros no vamos a abandonar las abejas para ir a trabajar para el Tren Maya. Yo, por ejemplo, no voy a abandonar mi territorio. Yo voy a quedarme a cuidar mis abejas porque he vivido de ellas, bien o mal, pero yo he vivido de las abejas y me siento satisfecho. ¿Cuántos mayas son dueños de algún hotel allá? Nadie. Si yo voy a visitar Chichén Itzá, si yo voy a visitar a Tulum, tengo que pagar para entrar a ver lo que hicieron mis abuelos. ¿Y eso qué? ¿Nosotros qué somos entonces? Vamos a jugar un papel a lo mejor importante, pero para ellos. Porque ellos vamos a ser sus esclavos. Vamos a ser los que vamos a ir a limpiar los baños. Y nosotros no queremos otro Cancún. ¿Por qué? En Cancún diario hay 10 o más muertes por el crimen organizado. Hay tratas de blancas, o sea, hay mucha, ¿cómo le diré? Invasión de los cárteles de la droga, ¿sí? Entonces, nosotros no queremos esa violencia. Yo no quiero que mañana, le digo, el de la tiendita tenga que cerrar porque tú me trajiste un Walmart, tú me trajiste un Chedraui. A través de la vida también existe el ser humano. Presiento que no vamos a detener este proyecto. Yo lo sé. ¿Por qué? Porque este proyecto es como promesas de campaña. Eso se cumple, no sé si debe morir alguien que muera, pero el proyecto sigue. Trueno, relampaguee, como sea. ¿Qué me interesa enfatizar, subrayar de estos testimonios? Bueno, creo que hay reflexiones muy valiosas, ¿no? Por ejemplo, esta idea del servilismo que viene con esta promoción laboral, esta fuente de oportunidades que el turismo trae. Ciertamente el turismo mueve actividades comerciales muy variadas,
pero en el sector de servicios instaura relaciones que son profundamente serviles. Incluso podríamos pensar un poquito, y voy a regresarme al caso de Holbox, ¿no? El caso de Holbox es muy emblemático, muy paradigmático de lo que representa para la gente que llega a trabajar allí la precarización de la vida. Las rentas en Holbox son carísimas para alguien que llega a trabajar al sector de hotelería o que llega a trabajar al sector de construcción, por ejemplo, ¿no? Gente que proviene de la península y que se ve enfrentada a un estándar de vida que en Holbox está pensado para los extranjeros. Es un poco lo que ha pasado en otras ciudades de México, como por ejemplo, bueno, cerca de donde yo vivo en Guanajuato, San Miguel de Allende, que es una ciudad eminentemente turística, pero que es un lugar donde además se ha asentado una comunidad extranjera muy grande de americanos retirados, se ha vuelto una ciudad carísima para los locales, ¿no? Algo similar ha pasado también en Cozumel, que la ciudad se vuelve muy inaccesible para los locales. Y bueno, en Holbox también tenemos esta precarización de la vida, sumado al hecho de que las familias de pescadores, que era como se conformaba esta isla hace unas 2-3 décadas atrás, han tenido que adaptar o modificar su forma de vida para acomodarse a la nueva situación de la isla, ¿no? Es decir, dejar de dedicarse a la pesca para dedicarse al turismo no representa solamente un cambio económico o un cambio de trabajo, sino que implica el abandono de una forma de vida social, digamos, que viene junto con la transformación no de la tierra, sino del territorio, ¿no? Es decir, hablar de un territorio es hablar de muchísimo más que de un conjunto de terrenos que se han vendido a diestra y siniestra a capitales extranjeros, porque además eso es algo que también rescato mucho de este testimonio, porque es muy cierto. ¿Cuántos de los hoteles que actualmente hay en Holbox, cuántos de los hoteles que hay en la zona hotelera de Cozumel o en la zona hotelera de Cancún, cuántos dueños mayas tienen, ¿no? ¿Cuántos mayas son dueños de estos capitales? Y por eso lo dice con mucha elocuencia el testimoniante, ¿no? ¿De qué manera vamos a ser importantes para ellos? Vamos a ser importantes como esclavos, es decir, como servidores que van a ir a hacer una función de servicio que en realidad no los va a, digamos, no va a desdibujar esas desigualdades sociales de explotación, de opresión que históricamente han existido. La otra cuestión que me parece, bueno, muy paradójica, ¿no?, de un destino como Holbox, es que se utilice el nombre de turismo sustentable para promover aún más la isla. Es decir, el hecho de presentarla de esta manera como un sitio ecoturístico hace que llegue más, es decir, la mercantilización del ecoturismo como un medio de captar aún más turismo del que la isla ya tiene, ¿no? Y bueno, otra cosa que me parece muy relevante en los testimonios que escuchamos recién es este temor a la cancunización, ¿no? Esto es muy extraño porque uno podría decir, bueno, pero Cancún es muy pujante en un sentido económico. Bueno, sí, pero tendríamos que preguntarnos de qué Cancún estamos hablando, porque no es lo mismo la zona hotelera de Cancún, ese Cancún que el turista viene y ve y se va enamorado, del otro Cancún, del cual sabemos que hay una descomposición social muy, muy preocupante, muy ligada al narcotráfico, como bien dice el testimoniante, y a todas las problemáticas sociales que vienen con esta fragmentación, con esta ruptura del tejido social, incentivada en gran medida por la precariedad económica y bueno, todas las inequidades que tienen que ver, digamos, con políticas públicas y situaciones, digamos, que históricamente han sido injustas en estos territorios. Bueno, también me parece muy interesante de parte del testimoniante
esta conciencia, un poco lo que decía al principio sobre la epistemología de las consecuencias, ¿no? Es decir, puede que no sepan bien en qué los va a beneficiar, pero sí saben en qué los va a perjudicar, ¿no? Es decir, cómo van a ver afectadas sus prácticas culturales, su vida cotidiana, pero también la forma del lazo social, la relación particular que estas comunidades tienen con la tierra, con la naturaleza, etcétera, etcétera. Bueno, un poco para fundamentar la idea de que el turismo en el cual se está pensando aquí y la transformación en la cual se está pensando con este megaproyecto iba a ser diferente de los modelos de desarrollo, los proyectos de desarrollo que antes hubo, se insistió mucho en la divulgación de este proceso, en que iba a haber una consulta, un ejercicio participativo. Entonces se dijo, otra vez volviendo a las láminas de la Sectur, que se iba a difundir correctamente la información del proyecto para establecer un diálogo con la ciudadanía y que la toma de decisiones fuera democrática y se fomentara la transparencia y la rendición de cuentas. Se iba a realizar entonces una consulta indígena para entrar en diálogo con las comunidades indígenas y bueno, que se garantizara la distribución justa y equitativa de los beneficios. Y bueno, quiero hacer énfasis en esto, ¿no? Se habló de un proceso de consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada con apego a los estándares nacionales e internacionales en la materia. Esta es una fotografía de la boleta a partir de la cual se hizo la consulta. Como podemos ver, aquí arriba dice, antes de participar, infórmate leyendo el texto de atrás de esta boleta. El pueblo siempre tendrá la última palabra, por eso preguntamos, ¿estás de acuerdo en que se construya el proyecto integral del Tren Maya? ¿Sí o no? Si la información... había una información a la cual se invitaba a consultar antes de responder para satisfacer el requisito de un consentimiento informado como se establece que debe suceder. Pero bueno, esa consulta fue muy criticada por conjuntos muy importantes de la sociedad que no estuvo para nada de acuerdo en cómo se llevó a cabo esa consulta, que se realizó el 14 y 15 de diciembre. El resultado que luego se promovió fue que había habido un grado de aceptación muy alto, el 92.3% de la población consultada se manifestó a favor, lo cual hacía pensar en que había sido todo un éxito la consulta. Incluso se difundió que la comunidad indígena se había pronunciado unánimemente a favor del proyecto, con 93.000 respuestas favorables, 7.000 no favorables, pero algo que, según la revista Proceso, de la investigación que ellas realizaron y publicaron, lo que se indicó es que de los empadronados que tenían derecho a participar en la consulta, únicamente votó el 2.89% del padrón electoral. Esa es una situación muy preocupante. Algunos han hablado, o se han preguntado más bien si esto fue una encuesta de Estado, ¿no? Dado estos porcentajes. Y bueno, circuló mucho, ¿no?, esta queja sobre algunos sectores de la sociedad que argumentaron que esta consulta no había sido ni previa, ni libre, ni informada, como supuestamente tenía que ocurrir. Por otra parte, al hacer este tipo de señalamientos, que ahorita voy a hablar un poquito de cuáles fueron los argumentos para decir esto, digamos, si realmente hubo buenas razones para decir que la consulta no cumplió con esto, pues es grave, porque esto habla de una infracción a el convenio 169 que se tomó en el año 89 en la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por la CNDH, que habla sobre la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada como un derecho humano colectivo de los indígenas que les ayuda a prevenir el que puedan ser vulnerados en su derecho y bueno, que se sustenta
en principios internacionales que protegen la autodeterminación de los pueblos, el respeto a la tierra, al territorio, a los recursos naturales, ¿no? Que no fue previa, fue, bueno, algo señalado con sustento por la Organización de las Naciones Unidas, por organizaciones y colectivos sociales, pero también por la Auditoría Superior de la Federación, que era la principal fiscalizadora de este proceso, que incluso recomendó que se repusiera el proceso de consulta. ¿Por qué se señaló que no fue previa? Bueno, porque cuando se hizo la consulta en realidad, y esto estuvo documentado, ya se habían realizado acciones administrativas, había contratos firmados con privados, e incluso en algunas regiones ya se había comenzado con la obra, desde 2018. También se señaló que no fue libre porque, y bueno, se recogió material audiovisual en ese sentido, fue un proceso de consulta que estuvo condicionado en el sentido de que las caravanas que se realizaron, las caravanas informativas, en realidad, un poco ese era el reclamo que hacían algunos sectores, estuvieron muy amañadas en el sentido de que estaban condicionadas, más bien la respuesta favorable a la consulta condicionaba otras demandas sociales que eran muy apremiantes para las comunidades y que venían, digamos, un poco subyugadas al tipo de apoyo que se le otorgara a la consulta, ¿no? Es un poco esta suerte de práctica clientelista de obtener votos favorables a cambio de prebendas. Y bueno, lo que también se argumentó es que no fue informada, más allá, ¿no?, de que se anunciara que sí lo iba a hacer, en principio porque en realidad nunca hubo, al momento de la consulta, un proyecto como tal, que estas comunidades pudieran conocer exhaustivamente. Una prueba de ello es que el recorrido fue cambiando, y fue cambiando notoriamente a lo largo de estos años. Por lo tanto, si las comunidades no podían saber con certeza dónde estarían construidos estos polos de desarrollo, además de las estaciones, tampoco podían saber al momento de la consulta a ciencia cierta cómo serían los cambios que iban a venir con esa urbanización. También, y sobre esto insistió mucho, por ejemplo, la ONU, en el hecho de que la información o el material que se utilizó para informar sobre el proyecto del tren venía muy sesgado, tendenciosamente, sobre la información de las ventajas y los beneficios, pero no sobre los riesgos, los costos, los problemas y los posibles impactos negativos que esta transformación iba a tener sobre el territorio, sobre la tierra y sobre las comunidades y sus formas de vida. Y otro elemento muy importante para decir que la consulta no fue informada es que supuestamente el sujeto de consulta iban a ser las comunidades, pero en realidad no fueron las comunidades, sino las autoridades ejidales y agrarias y algunos alcaldes municipales, ¿no? Es decir, no fue la población, como se hubiera esperado, según los estándares de una democracia liberal, ni tampoco mediante asambleas según la estructura política de las comunidades indígenas. Y bueno, muchos de ellos señalaban que no todos los mayas trabajan en el campo, que no hay muchas mujeres en los ejidos, que no todos son pobres que quieren tener un empleo, que necesitan o desean ser asalariados, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, no se mencionó algo que era fundamental tener en cuenta aquí, además del impacto ambiental y de la transformación que a nivel territorial se iba a dar, que era lo que ya mencionamos, ¿no? El impacto social, la alteración del buen vivir, ¿no? Por eso, para muchos, esta consulta fue una consulta que no se fundó en la buena fe. Incluso algunos dijeron que esto era un poco más de lo mismo, ¿no? La cosificación o el uso de los indígenas para atraer el turismo. Bueno, ya a modo de cierre, para que tengamos suficiente tiempo para conversar, yo vuelvo a plantear la pregunta, ¿no? Es decir, la manera en la que se propuso, en la que se diseñó y se propuso este megaproyecto, ¿no? Claro que es difícil hablar así
generalizando de un proyecto que tiene tantas aristas y que es tan gigante, pero me interesa un poco pensarlo desde el punto de vista epistémico. ¿Ante qué estamos? Estamos ante un caso de paternalismo epistémico. Para mí, por lo menos tomando los elementos, aunque ciertamente puede haber muchos aspectos de todo este proceso que se ha llevado a cabo alrededor del proyecto que yo no esté viendo, me da la impresión, a partir de los elementos que yo he podido consultar, que hay una narrativa muy interesada en negar la diferencia, ¿no? Un poco retomando el concepto de ignorancia activa, de ignorancia voluntaria, esta negación de la diferencia, que a mí me quedó muy claro, por ejemplo, en el testimonio del agricultor yucateco, ¿no? que veíamos en el video, cuando él al final dice, truene o relampaguee, como sea, el proyecto va, ¿no? Es decir, ya sé que no hay vuelta atrás, ¿no? Me da la impresión de que en realidad la consulta, tal como se llevó a cabo, es una forma de lo que llamábamos la inaudibilidad, ¿no? Es decir, tú puedes hablar, pero tu testimonio no tiene un valor, digamos, en un sentido auténtico de alteridad, ¿no? Es decir, donde uno reconozca, no solamente reconozca la diferencia, sino reconozca que la diferencia puede ser conflictiva y que posiblemente la manera de pensar el desarrollo en términos de urbanización, en términos de nuevas oportunidades económicas, que por supuesto tienen un costo en el cambio de las formas de vida que pueden representar muchas pérdidas para muchas pérdidas y muchas tradiciones para estas comunidades que se van a ver afectadas. Creo que eso es silenciado, pero es silenciado de una manera que un poco que está como camuflada, ¿no? que está un poco como disfrazada de una apertura y de una escucha que en realidad no están, ¿no? Por eso yo aquí hablo de una narrativa epistemicida, que para mí el paternalismo epistémico, cuando se da entre interlocutores que deberían relacionarse como pares epistémicos, porque vuelvo a poner el ejemplo del principio. No es lo mismo el diálogo de un adulto y un niño, donde hay una asimetría que está dada, digamos, por el tipo de relación. Aquí la relación ciudadana en realidad sería, desde el punto de vista epistémico, una relación entre pares epistémicos, ¿no? Donde hay una horizontalidad. Pero creo que en un caso de paternalismo epistémico eso no se cumple, y aquí el concepto de epistemicida tiene que ver justamente con esta anulación del otro en su capacidad de producir sentidos. Esta narrativa epistemicida sería una forma de injusticia hermenéutica, en el sentido de que el otro no es visto como alguien que pueda aportar a la comunidad de significados y a la comunidad de entendimiento algo importante que deba ser tomado en cuenta para la toma de decisiones. Por eso hablo de una cierta plastinización social, lo pongo aquí como pregunta, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que un poco esta narrativa conlleva eso, ¿no? De sobreentender, sobreinterpretar y dar por sentado que lo que significa desarrollo y progreso para un sector lo tiene que ser también para otro sector, ¿no? Y esto de que en la medida en que el otro se resiste porque no entiende. Entonces, de alguna manera lo que queda es explicarle, pero al mismo tiempo avanzar sobre esa decisión que ya es una decisión tomada. ¿Por qué pongo aquí lo de neocolonialismo epistémico? Bueno, porque yo creo que estas narrativas han sido muy típicas de estos proyectos basados en la idea de que allá afuera hay un vacío de capacidad, un vacío de valores, un vacío de significados y de sentidos, y es un vacío que hay que llenar, ¿no? Un poco desde esta perspectiva epistemicida, el otro solo existe como confirmador, ¿no? Es decir, para el epistemicida, un poco desde esta postura arrogante, el otro es yo, ¿no? El otro existe en tanto es una prolongación de mi sistema de creencias, ¿no?
Ahora, de la manera en la que sí el otro es útil es como un legitimador de estas creencias, ¿no? Pero nunca como un par epistémico. ¿Qué sería reconocer paridad epistémica en ese sentido? Bueno, poder pensar con el otro, poder pensar, poder incluso confrontar, poder discutir, poder debatir, poder recorrer ideas acerca de cómo transformar un territorio que ciertamente ha sido castigado y que ha sido injustamente tratado, de una manera inclusiva, pero es que aquí el concepto de inclusión también se vuelve un concepto muy problemático, ¿no? Porque si inclusión es, un poco si la inclusión responde a la expectativa de que el otro se termine acomodando a lo que yo creo que es el progreso y a lo que yo creo paternalistamente que el otro necesita, entonces estamos hablando más bien de una pseudo-inclusión, ¿no? Es decir, de una inclusión que en realidad inferioriza y hace desaparecer al otro, ¿no? Un poco pensando en este concepto que tiene Boaventura de Sousa Santos, ¿no? De cómo, un poco de esta sociología de las ausencias, ¿no? De cómo el otro se vuelve una presencia ausente. En este caso yo entiendo que no ocurrió, porque un poco lo que la consulta rastreó era, digamos, el proyecto ya estaba hecho y lo que se indagó es si lo querían o no lo querían, ¿no? Pero no hubo ese espacio de interlocución respetuosa de la diferencia para poder ver otras formas de desarrollo, otras formas de vida que pudieran ser respetuosas de ese buen vivir, como puede ser entendido por diferentes comunidades, porque tampoco podríamos pensar o asumir que hay una homogeneidad entre las distintas comunidades que habitan la península como para pretender que entendemos fácilmente qué es lo que quieren o qué es lo que necesitan. Por lo tanto, bueno, desde mi punto de vista, en todo este proceso se han ocurrido actos de desconfirmación o desde lo que en la filosofía podríamos decir una desontologización, que es esto de quitarle existencia al otro como un auténtico otro. Y bueno, algo que a mí me parece muy interesante, que también lo retomo de Boaventura, él dice que cuando las relaciones se dan dentro de este esquema asimétrico, desigual e injusto, el otro es visto como un actual, ¿no? Como alguien que es coexistente, como alguien que existe cronológicamente en el mismo tiempo que yo, pero no como un contemporáneo, ¿no? Y esto tiene que ver básicamente con esa idea de atraso, ¿no? Si el otro no comparte la concepción, la cosmovisión, la cosmovivencia de cómo es para mí un buen vivir, entonces ya no lo puedo ver como alguien, como un simultáneo, lo puedo ver más bien como un simultáneo, pero no como un contemporáneo. Es alguien que para poder llegar a ser mi contemporáneo necesitaría recorrer, desde mi perspectiva, todo el camino evolutivo que yo he recorrido para poder llegar a esta comprensión superior donde, digamos, donde uno ya está del lado de ese progreso y de esa modernización digamos, de ese tren, ¿no? Al que todos deberíamos desear querer subirnos. Ahora, yo también pienso que aquí, en este proceso, no solamente han sido silenciados, ignorados activamente, los que van a ser directamente afectados en sus modos de vida por este proyecto, sino también todos aquellos que se han pronunciado en contra y no han sido oídos, ¿no? Ambientalistas, académicos, organizaciones de la sociedad civil, que han resistido de diferentes maneras y que se han sentido ignorados. Y bueno, pues termino mi presentación con esta cita, ¿no? del testimoniante: presiento que no vamos a detener este proyecto, lo sé, trueno y relampaguee, como sea, el proyecto va. Y bueno, tanto va que estamos muy, muy cerquita de que se inaugure. Entonces, bueno, creo que
Es una invitación a la reflexión que creo que nos toca un poco a todos y bueno, pues yo dejo puesta esta pregunta y estas discusiones para que nos podamos escuchar y compartir un poco la percepción que ustedes tengan sobre este tema. Muchas gracias, María, por esta plática tan interesante. Tu exposición me pareció fabulosa. Me gustaría pues comentar que para mí el concepto de justicia, de injusticia hermenéutica, y bueno, de justicia por lo tanto, me era del todo desconocido antes de que comenzaras a hablar, ¿no? Pero una vez que empezaste a entrar en el tema, pues me pareció muy cercano y me sorprendió que no fuera como, pues eso, más típico, digamos, que no haberlo escuchado antes, ¿no? Me gustó mucho esta contextualización que nos hiciste sobre la injusticia como un hecho emocional y cómo la vivencia de la injusticia genera estas emociones y tiene estos ingredientes de vivencia en quien lo sufre, pero no en quien lo ejerce. Y eso me pareció muy interesante porque justo nos habla de esa, pues, no paridad, ¿no? Y de esa diferencia constante, ¿no? Y bueno, me parece que usaste pues un gran ejemplo con esto que está pasando en el Tren Maya, pero claro, es algo que nos está, bueno, yo pensaba, es algo que sucede a grandes sectores de la población todos los días, todo el tiempo, ¿no? Podemos hablar de los migrantes o de diferentes personas, ¿no? ¿Cómo tiene que ver con estas precon, sí, ideas preconcebidas, preconcepciones, era lo que trataba de decir, que vamos teniendo, ¿no? Y cómo, claro, para las personas que no las vivimos es diferente es difícil verlas, ¿no? Y cuando cambiamos de un contexto a otro, puede ser que estas diferencias entonces nos afecten. Y entonces la manera en la que estamos entendiendo el ambiente, las necesidades, lo adecuado y lo inadecuado, también cambia. Y creo que es muy interesante esto y cómo lo adecuado, pues depende mucho de quiénes seamos y dónde estemos, ¿no? A mí en lo personal me tocó mucho porque yo migré de Aguascalientes a Juárez y me convertí en esa otredad y cómo descubrir lo que para mí era normal o era adecuado, pues estando en ese contexto ya no lo era tanto, ¿no? Desde cosas muy simples como dejar la ventana abierta en temporadas de tolvaneras y encontrar todo el desierto adentro de la casa, como llegar, no sé, recuerdo un día muy bonito. Llegué a una oficina, me habían mandado llamar para algo y entonces llego y pregunto por la persona con la que debía hablar y bueno, me dijeron, no hay, no está, ¿gusta dejarle un recado? Y yo dije, bueno, ella fue, no está. Y yo dije, bueno, ¿puedo dejar un recado? Y me mira de pies a cabeza y yo recuerdo, llevaba una playera, estaba viejita, tal vez tenía un hoyo, traía chanclas, traía mis trenzas, me mira de pies a cabeza y me dice, si quieres. Y entonces comienzo a dejar mi recado y bueno, ya digo, bueno, di que vino Ana Cervantes y en ese momento me mira por primera vez esta persona con la que yo estaba hablando. Y entonces ahí es donde justo me convertí en este contemporáneo del que tú hablas, ¿no? Y entonces ya dice, Ana Cervantes, sí, la doctora Ana Cervantes, sí. Y entonces saca su libreta y me dice, ¿cuál es tu recado? Y justo a mí me recordó a eso de lo que tú hablabas, ¿no? Te dejan hablar, pero en realidad no te están escuchando. Eres un actual, es alguien que está ahí, pero no es un contemporáneo, no es alguien a quien deba poner atención realmente, por la idea preconcebida que pueda ser, ¿no? Los doctores están peinados, están vestidos de sastre, no vienen en chanclas con trenzas y playeras rotas, ¿no? Porque eso no es lo adecuado. Y esto se puede traducir a, pues lo adecuado o lo deseable es vivir de una manera u otra, o es que estemos en ciudades altamente industrializadas o no. Entonces creo que es
una reflexión muy, muy interesante esta que haces y me pareció un gran, gran concepto este de la injusticia hermenéutica, me tocó realmente y cómo lo ilustraste a través de estas personas, ¿no? Y de este caso en particular, como cuando hablamos de lo maya, pues es que, pues es muchas cosas, ¿no? Y si aparte estamos hablando de todos estos estados, pues los modos de vida, los climas, las actitudes y las necesidades y lo que ellos juzgan importante, pues no solo es diferente de lo que los tomadores de decisiones puedan juzgar importante, sino incluso lo que de un pueblo a otro pueda juzgarse importante. Entonces, pues me pareció muy, muy interesante, me tocó y lograste para mí hacer clic con este concepto y debo decir bueno, te agradezco mucho, me pareció muy, muy interesante, muy ilustrador y claro, deja esta reflexión tan importante, ¿no? De, bueno, ¿está haciendo o no está haciendo esto un paternalismo epistémico? Si realmente están tratando a estas personas como libres e iguales. Y bueno, yo pensaría que no. Y pues muchas gracias. Adelante, César. No sé si te gustaría comentarnos algo. Una exposición brillante. Te felicito, María. Realmente nos has dejado fascinados con estas ideas que has desarrollado sobre esta epistemología, bueno, mejor dicho, de esta injusticia epistemológica basada en una injusticia hermenéutica, que claro, da como resultado tanto un paternalismo epistemológico como un neocolonialismo epistemológico. Y creo que, si bien, claro, te has centrado en un ejemplo propio de México, lamentablemente no conozco México, espero en algún momento estar por allá, pero creo que en Latinoamérica en general y en el mundo en general vivimos este tipo de violencias epistemológicas, de este tipo de epistemicidios, como también otro de las categorías que utiliza Boaventura de Sousa Santos, en el cual, por ejemplo, refiriéndome exclusivamente a mi país, al Ecuador, y pensando en esto que ya es una cuestión propia de los países del tercer mundo, en especial de Latinoamérica, que la gran maldición de nuestros países es que tenemos recursos naturales, que tenemos riquezas dentro de estos recursos naturales. En Ecuador, en la Amazonía, en el sector de la Amazonía del Ecuador, hay un gran yacimiento de metales preciosos, ¿no? De petróleo. Y claro, entonces realmente hemos tenido grandes problemas en el momento en el que estos sectores naturales están puestos a la venta, en principio, ¿no? A China, a Canadá, a grandes empresas mineras transnacionales que vienen a nuestro país a explotar justamente, ¿no? Y vienen con esa idea, una idea muy propia de la modernidad, que es el progreso, ¿no? La idea de progreso, que realmente, claro, este tipo de destrucción, incluso de nuestra naturaleza, implica progreso, ¿no? Y por supuesto, entonces, claro, vienen con estas famosas licitaciones, digamos así, ¿no? Que son estas consultas que se les realiza a las poblaciones, que muchas veces son completamente ilegales, ya lo has tratado de mostrar en tu exposición, y que de esta manera, claro, estas presencias ausentes cobran ah, como diríamos, esta especie de solapamiento a la voz de quienes están, ¿no? Como los principales explotadores dentro de estos recursos naturales, ¿no? Entonces creo que en Latinoamérica y quizás otros asistentes a esta conferencia podrán darnos otros ejemplos de cómo, claro, esto se va transformando en un paternalismo epistemológico,
¿no? Primero que nada con una arrogancia epistémica, luego con formas de pedagogización que a las poblaciones les va dando, ¿no? Tratando de explicarles que, claro, el progreso es una cuestión benéfica, que va a traer mejor calidad de vida, que si antes no tenían quizás un hospital, por ejemplo, ¿no? Ahora lo van a tener y cosas así, ¿no? Pero claro, también con lo que tú nos has mostrado en este video, ¿no? Preparado por El País, realmente esto no es así, ¿no? Porque muchas veces ese progreso, entre comillas, también trae cosas terribles, ¿no? Estas empresas mineras que empezaron a llegar al Ecuador, en los campamentos mineros que se asentaban, claro, empezó a proliferar prostitución, por ejemplo, ¿no? Una cosa que básicamente es terrible para pensar este tipo de acciones. Entonces, claro, esto finaliza, como tú ya nos has mostrado, en un neocolonialismo epistémico, ¿no? Que realmente es el que estamos viviendo en Latinoamérica y que, claro, en todo caso, tenemos que plantear otras formas, nuevas formas de pensamiento, nuevas formas de acción para superar este neocolonialismo epistémico. Nuevamente, muchas gracias, María, por tu intervención brillante. Gracias. Bueno, muchísimas gracias al comentario de Ana y de César, pues yo sabía que iba a ser una conversación muy enriquecedora en esta sesión. La verdad es que sí, yo coincido totalmente en que así como podemos reflexionar sobre el Tren Maya en Latinoamérica, encontraríamos muchos otros ejemplos, lamentablemente, de estas prácticas depredadoras, podríamos ponerlo en esos términos, y no solo en el ámbito del turismo. Yo al principio, cuando pasé el spot publicitario que les comenté, que era una publicidad del gobierno federal sobre el Tren Maya, que se difundía sobre todo en Cinemex. Bueno, no lo comenté en ese momento, pero hay un detalle que a mí me parece muy elocuente, ¿no? Cinemex es de Grupo México. Grupo México es un conglomerado de empresas de las más importantes aquí en México, que operan en 3 áreas distintas: en la ferroviaria, en la minera y en la de infraestructura. Grupo México fue de las empresas que primero levantaron la mano para operar el Tren Maya, ¿no? Y es la que opera actualmente la red ferroviaria más grande de aquí de México, ¿no? Entonces, digo, esto también se presenta como si fuera una obra pública, pero en realidad no lo es, ¿no? Es decir, sí hay intereses de los privados, y bueno, por eso aquí es importante el señalamiento que muchos están haciendo, es que no es un tren, es muchísimo más que un tren, ¿no? Es todo un proyecto inmobiliario empresarial, de reordenamiento, no de ordenamiento, sino de reordenamiento territorial, que conlleva una transformación profunda, y no solamente, digamos, en fuentes laborales, que claro que eso sería muy deseable, ¿no? Pero siempre que estuviera enmarcado en una idea de transformación que pueda dar lugar a esas formas de vida que suponen otra relación con la naturaleza, ¿no? Bueno, esta cuestión de Grupo México es interesante, ¿no? Porque si bien la narrativa que trata de fundamentar, de justificar este proyecto, parece estar como muy permeada de buenas intenciones, no olvidemos que Grupo México es el responsable del colapso de la mina en Pasta de Conchos, ¿no? Y que es responsable también del derramamiento de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés en 2019, ¿no? Entonces son precedentes muy importantes para una reflexión ética sobre el carácter, ¿no?, de veracidad que puedan tener estas buenas intenciones que acompañan al proyecto, ¿no? Pero bueno, esto es todo parte de lo que no se dice.
la palabra, quizás para comentar o realizar alguna pregunta. Ya, muchas gracias. Muy buenas tardes, noches aquí en Colombia. Bueno, siguiendo, agradezco inmensamente la exposición maravillosa de María Cristáns. Me parece que hay un ejercicio muy minucioso y muy detallado de poder como interpretar lo que está pasando, no solamente desde las políticas neoliberales y capitalistas de una manera tan exagerada, sino también el impacto que ha tenido en los diferentes pueblos y en las diferentes comunidades. Y ya en algún instante César lo había mencionado a nivel latinoamericano. Igual lo comento que en Colombia pues no es una realidad ajena, sucede o hay situaciones similares, pero sí me llama mucho la atención como tres elementos. Entonces, el primero de ellos es reconocer que es como la repetición de forma cíclica de unos procesos de extracción, de unos procesos de eliminación del otro, de conquista, y eso tiene que ver con esas diferentes formas de epistemicidio que se han generado a lo largo de la existencia de nuestros pueblos o pueblos originarios, es como lo primero. Y se repite desde la presencia de España en Latinoamérica hasta las nuevas multinacionales y ahora las nuevas, los grupos económicos con capital de cada uno de los países. Entonces se disfraza como de esa manera de decir que se está hablando desde empresas nacionales, pero son empresas con ese capital extranjero y con ese capital de control de poder, de territorio y económicos, ¿no? Por otro lado, es un reto muy grande para la academia. ¿Y por qué para mí es un reto muy grande para la academia? Porque estas grandes corporaciones tienen aliados a tres grandes instituciones que son, uno, los medios de comunicación, dos, todo este mundo televisivo y del entretenimiento que genera diferentes formas de control y es como ir al cine y ver permanentemente que están planteando desarrollo, progreso y la gente termina por convencerse de ello y se convence relativamente porque no hay un acercamiento a las comunidades y no ven el impacto. Entonces, este manejo de los medios de comunicación, este manejo publicitario requiere un trabajo de pedagogía muy fuerte para poder entender esas formas de maltrato, no, porque es que esto no es maltrato, sino totalmente estos epistemicidios que se están develando a través de visibles de diferentes maneras. Me parece clave que es otra táctica para invisibilizar las comunidades originarias. O sea, como no los pude sacar, no los pude eliminar, no los pude, más encima ellos tienen el control del territorio. Entonces, aquí en Colombia se presenta, son otras formas de eliminación de estos pueblos originarios y que los está obligando al destierro, los está obligando al desarraigo, los está obligando a asumir otros comportamientos, otras formas, a dejar, por ejemplo, el señor de las abejas. Yo me ponía a mirar y yo decía, el cultivo, la criadero de abejas, el cultivo va a desaparecer por el ruido, por los gases, la contaminación, la presencia de rutas turísticas, porque alrededor de cada estación, como hay en otros países, alrededor de cada estación crecen rutas turísticas, porque esa es la idea. Y el tren está diseñado para pasar por aquellas zonas arqueológicas. Entonces, te van a generar rutas turísticas, entonces es el exterminio total de otros elementos que hay en el contexto. Entonces se va a producir todo un fenómeno de desaparición de especies nativas con la presencia de estos fenómenos latinoamericanos que se dan, pero también, y ya para finalizar, me parece muy importante bueno, la sociedad civil ha sido invisibilizada. Aquí en Colombia se produce un fenómeno, no sé si se habrá producido en México, y es el asesinato sistemático a los líderes ambientales que denuncian estas formas
de pestimicidio. Entonces quisiera saber si se produce ese mismo fenómeno en México, porque aquí en Colombia es latente. Quienes cuidan los parques, quienes cuidan los guardaparques, los que están en las zonas turísticas, aquellos que están haciendo propuestas alternativas desde proyectos ecosostenibles, entonces son intimidados. Aquí hay un fenómeno de la vacuna, entonces, porque opera también unas rutas de narcotráfico, entonces, ¿cómo está generándose otros males, como lo estaban comentando hace un momento, otros males que rompen con esos procesos identitarios de la zona? María, estaba preguntando, María Elena, sobre esto que sucede en Colombia y que quizá en México también existe este tipo de problemas. Sí, yo pensaba, y bueno, le agradezco mucho a María Elena sus muy atinados comentarios. Sí es una realidad, ¿no? Que aquí ha habido asesinatos de ambientalistas. No, yo no tengo un dato duro. Habría que investigarlo o a lo mejor alguien aquí en el grupo pueda comentarnos un poco sobre eso, pero sí es una situación delicada, es una situación riesgosa en muchos sentidos, ¿no? Creo que el hecho de que culmine en un asesinato es quizás la forma de violencia más evidente, pero hay otras formas de persecución también y de silenciamientos que pueden ser más sutiles y que muchas veces se dan incluso dentro de la academia, ¿no? Y algo muy importante que me parece que señaló María Elena es el reto para los académicos, ¿no? Y un poco retomando lo que decía Ana al principio, es que las injusticias epistémicas, y por eso yo empecé mi exposición por ahí, es algo que a partir de estos marcadores de credibilidad, nosotros en la vida cotidiana podemos incurrir en formas de relación, en formas de trato con los demás, dentro de la vida académica y fuera de ella, que representen algún tipo de daño, algún tipo de agravio y un tipo de injusticia, ¿no? Entonces yo creo que ante políticas públicas que son, digamos, que transforman la vida de las personas en un grado tan importante como es este caso del Tren Maya, o incluso en situaciones que son, digamos, de la vida cotidiana, que pudieran parecer insignificantes comparados con un proyecto de esta magnitud, con lo que representa tomar decisiones en ese contexto, creo que la pregunta por cómo nos relacionamos con el otro en tanto sujetos de conocimiento siempre está presente. Y en el mundo académico eso es fundamental porque nuestra actividad es la docencia, entonces, más allá de los conocimientos que impartimos, nosotros configuramos tipos de relaciones con los alumnos, con nuestros colegas, con las personas con las cuales trabajamos, ¿no? Y creo que muchas veces, en un sentido epistémico, esas relaciones pueden ser muy virtuosas y también a veces pueden ser muy viciosas, ¿no? Creo que vale la pena en ese sentido preguntarnos por esta ética, ¿no? Epistémica, que a veces no la vemos, pero que está todo el tiempo ahí. En el chat nos han dejado, dice, en el 2022, 31 defensores ambientales fueron asesinados en México, según reveló el más reciente reporte de la organización global Witness, publicado este miércoles 12 de septiembre, ¿no? Entonces tenemos un dato sobre esto que se estaba preguntando. Sí, durísimo el dato, ¿no? Durísimo. Muchas gracias a quien lo aporta aquí. Quizás una última intervención que podemos tener, alguien más que desee hacer una intervención. ¿Podría Gerardo escribir su pregunta en el chat o su comentario? Hay también una intervención de POMDTB005, si puede ayudarnos, por favor, con lo que quiere preguntar. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Joel. Lo que pasa es que tengo problemitas con mi computadora y ando en mi tablet. Me pareció sumamente extraordinario la relación que hizo la doctora entre la hermenéutica y el desarrollo
biocultural en ese sentido con la cuestión del turismo y cómo la interpretación se abre desde dos perspectivas, ¿no? La perspectiva neocapitalista y la perspectiva de los pobladores, que a final de cuentas pues no hay mucha ganancia para ellos, más bien hay pérdida, hay destrucción. Por ahí apuntaba en el chat que el capitalismo se parece mucho al rey Midas. Todo lo que toca lo convierte en mercancía. Así como el rey Midas todo lo que tocaba lo convertía en oro, sí, nuestro sistema social en el que nos ha tocado vivir, pues todo lo que toca lo convierte en mercancía. Y a final de cuentas, pues tiene que ver con la rentabilidad y no, sí, con la idea de un mundo más humano. Y me pareció extraordinario, digo, sí, cómo esta categoría de hermenéutica fue utilizada para trabajar este tema, ya que de una y otra manera casi siempre está orientada al trabajo de la filosofía. Y pues tal parece que los filósofos lo único que hacemos siempre es contemplar el mundo, pero sin embargo aquí está esa idea de transformarlo. Muchas gracias. Una última intervención, María. Bueno, no, me parece muy importante lo que acaba de decir, creo que Joel, el carácter deshumanizante, ¿no? De de este tipo de injusticia, precisamente, ¿no? Si nos preguntáramos, yo hablaba de desontologización, ¿no? Que es un concepto que en filosofía utilizamos mucho, ¿no? Desontologizar tiene que ver con negar el carácter de existencia a una entidad. Y en el caso de los seres humanos, la capacidad de dar sentido es lo que nos hace humanos, ¿no? Entonces, negar esto es negar nuestra agencialidad epistémica, es negar eso que precisamente es lo que nos diferencia y lo que nos hace capaces de participar en la vida social, ¿no? Pero no capaces de absorber y utilizar los sentidos que otros producen sobre las experiencias, sino el sentido que nosotros mismos podemos producir sobre las experiencias, ¿no? Entonces, anular esto, desconocerlo, ignorarlo, es precisamente borrar aquello que nos hace auténticamente humanos, ¿no? Y creo que esa es la palabra justa, ¿no? La que Joel mencionó, deshumanizante. Pues bien, muchísimas gracias, María. Todo este concepto, yo insisto, a mí me voló la cabeza, me pareció maravilloso y esta gran reflexión de lo que nos hace humanos y lo que nos hace iguales y lo que nos hace mirarnos como tales, ¿no? Bueno, nada más leo rápidamente el comentario de Gerardo. Dice, a lo largo de la exposición me llamó la atención una serie de categorías centrales que une la filosofía con la realidad social y política. Invito, Gerardo, así como a todos los demás, por favor, en la liga de la asistencia amplíen esta reflexión para que tal vez después podamos retomarlas. De nuevo, quiero insistir sobre lo profundo y lo reflexivo de tu presentación, agradecerte mucho el tiempo que nos has dedicado el día de hoy y agradecer también a todos los asistentes a la sesión de hoy. Vamos a volver a poner la liga para que la puedan ver fácilmente. Pues de nuevo, gracias a todos y en los próximos días podremos encontrar esta gran exposición en YouTube, en las plataformas, y de nuevo les invito a ver, si no han podido hacerlo, las sesiones anteriores del seminario y los invito a la sesión del próximo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Quiero decirles que yo fui leyendo los comentarios, incluso todavía siguen escribiendo aquí en el chat. Agradezco muchísimo, la verdad es que darían ganas de seguir y bueno, pues ojalá que podamos volver a compartir otro espacio de reflexión. Pues la verdad que ha sido un gusto para mí. Muchísimas gracias por invitar. Muchas gracias a ti. Gracias.